Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño con ustedes, exponiendo, presentando estas verdades del reino, esta verdad verdadera, esta verdad absoluta, el cual está siendo de bendición a muchos, a muchos. La verdad que me siento con un privilegio muy grande, honrado por el Dios eterno, el gran yo soy, mi Padre eterno, por Jesús que me constituyó maestro y por el Espíritu Santo, que es el que está haciendo la obra en mí. Él está dando continuidad al ministerio de Jesús en mi vida. Enseñando, no soy yo enseñando, es Cristo enseñando en mí por el Espíritu Santo que mora en mí. Bendiciones grandes, sí, gracias. Nuestro estudio número 30 acerca de lo que es la neumatología. Tópico a tratar: el Espíritu Santo, presten mucha atención a lo que voy a decir ahora, vino a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra a través de mí. Por eso cuando enseño acerca de lo que es excelencia ministerial, un seminario que tengo, el libro está en Amazon, lo puede buscar. Expongo una verdad de reino, que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son una extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Es Cristo llevando a cabo su ministerio a través de cada uno de nosotros. Voy a hablar por mí. No soy yo enseñando, es Cristo enseñando en mí. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo que está en mí, que viene a moverse en mí en forma integral, en todas las áreas de la vida. Pero mire lo que Jesús, 2 verdades están en el texto sagrado. Juan 14, versos 12 al 17. Mire lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, mire esta verdad del reino, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Observe el término mayores, hará. Uno, porque yo voy al Padre, tiene que ver con la intercesión. Jesús, Él intercede por nosotros. Uno, porque yo voy al Padre. Y dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, bajo mi representación, o en mi representación, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, en mi representación, en mi autoridad, en mi rango, en mi excelencia, en mi señorío, por la autoridad que yo a ustedes les he delegado, yo lo haré. Yo lo haré. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Oído. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí está la razón, el por qué vamos a hacer cosas mayores, las mismas cosas y mayores. Os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, lo primero del texto. De cierto
Os digo, esto es una verdad, en verdad, absoluta. El que en mí cree, y yo lo llevo acá a dos ámbitos, ¿no? El que entiende que yo soy el único don de la salvación y acepta el plan de salvación que mi Padre va a desarrollar en mi vida, muerte y en mi resurrección, el que cree en eso. Y lo otro es el que además de creer en eso y haya tenido justicia y vida y haya nacido de nuevo, independientemente de las circunstancias, de lo que los sentidos físicos le pueden informar, creen en mí, depositan la fe en mí, hará también las mismas obras que yo hago y aún mayores hará. Escuché un hombre exponer algo en relación a este texto en el término mayores. Y él dijo allí que tiene que ver por el intervalo de tiempo, es decir, está hablando de obras mayores en cantidad, porque Jesús estuvo 3 años y medio en la tierra en su ministerio de los 33 años que tuvo, pero la iglesia tiene 2000. Si hablamos de un intervalo de tiempo, pues tiene más tiempo, valga la redundancia, la iglesia hacer obras mayores que las que Jesús hizo. Resulta que Jesús no está hablando de obras, cuando dice de obras mayores, no está hablando desde el punto de vista en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Yo entiendo que en cuanto a cantidad eso está bien, no tengo problemas con aceptar eso. Pero oído. El Espíritu Santo está llamado a llevar a cabo obras, milagros que por ende son sobrenaturales para un mundo natural. Y está llamado a hacer milagros sobrenaturales a través de nosotros, milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. Ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. Oiga. ¿Le quitará esto la gloria? ¿Le quitará esto la gloria a Jesús? No, para nada. Porque es que los milagros que el Espíritu Santo va a llevar a cabo a través de nosotros en calidad, que superan los milagros que Jesús hizo, que se va a mover en nosotros en un poder sobrenatural como ni siquiera se movía en Jesús. El hecho de que él haga eso, hablando del Espíritu Santo, es porque en esto se da por y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está bajo la representación de Jesús. O sea, si Jesús no hubiese muerto y resucitado y no nos hubiese regenerado, esto no hubiese sido posible para nadie. Pero Jesús muere y está a la diestra, resucita y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que bajo esa intercesión, según lo que está en el pasaje, a causa de esa intercesión, por un espíritu que está en nosotros, que es Dios, que supera todo en este mundo, no hay poder que supere el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover en nosotros con mayor proporción que la que se movió en Jesús. ¿Por qué no lo está haciendo? Hay razones. Hay razones, el Espíritu, ya lo dije en los estudios antes, el estudio está apagado, está contristado, el Espíritu está circunscrito. Siempre lo he dicho que a quien tenemos que tener atados al diablo lo tenemos suelto, y a quien tenemos que tener suelto al Espíritu Santo lo tenemos atado por la vida de pecado que venimos cometiendo en los diferentes ámbitos de acá, en la tierra en la cual estamos, sea la inmoralidad sexual, sea el problema de la codicia y la avaricia por el dinero, sea la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, sea los resentimientos, o sea el litigio, el pecado de la lengua. Algunos de esos terrenos estamos caminando y pisando, y en el peor de los casos en forma descarada, con premeditación y alevosía,
que cercina la posibilidad que el Espíritu Santo haga su vida en nosotros. Que se manifieste, que tanto necesita el mundo la manifestación del poder del Espíritu Santo. Mire, para entender lo que estoy expresando, les acabo a ustedes decir, según el texto que hemos leído, es necesario analizar la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ya nos vamos a meter un poquito con cristología, por eso le dije a usted que la teología se enlaza. Nos vamos a meter un poquito con cristología. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y luego sobre nosotros. Le hace el Salmo 133:1. Una verdad de reino. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como un hombre. Es decir, siendo Dios, no operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Jesús nunca apeló a su divinidad. Jesús operó, en Jesús se dio lo que se conoce teológicamente como la kenosis. Y se dio lo que se conoce teológicamente como la plerosis. Eso está en la Biblia, eso lo escribe el apóstol Pablo. Una de las cosas que he aprendido es que esto va a caer duro, esto no reprendo al diablo, ¿cómo usted va a decir eso, maestro Briceño? Pero está en la Biblia. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Es cierto, Jesús venció al diablo, lo venció, pero no lo dejó en una silla de ruedas, no lo dejó inmóvil, paralizado. No, el diablo se mueve y tiene un poder que es devorador, violento, mata, hurta y destruye. De paso es el que ha producido el caos en el mundo. Y Satanás, con todo y que es un ser caído, que Jesús le quita la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene esa autoridad, a menos que usted y yo se la deleguemos. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Uno de esos derechos es que a quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre de carne y hueso. Tenía que venir un hombre con las mismas cualidades de Adán a vencerlo a él. O sea que Jesús no podía o no debía, porque de que podía, pero quebrantaba el plan de regeneración. Jesús no debía operar en su divinidad como verbo para deshacer y destruir las obras del diablo. No lo debía hacer. Porque a quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Por eso Dios, el verbo se hizo carne. Aquí tenemos una de las causas principales por qué el verbo se hace carne. Señores, escuchen. ¿Peló a Jesús a su divinidad? Sí, en algunos aspectos que ya se los voy a nombrar, pero que no quebrantó el plan de regeneración. Estamos entrando, póngase 2 tanques. No se tire en esta profundidad de la teología que vamos a presentar ahora. Váyase con 2 tanques, que se le acabe el oxígeno. Repito, Jesús mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre. Siendo Dios, no operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Porque en Jesús se llevó a cabo lo que llaman la kenosis y la plerosis. Y aquí está la gran bendición, que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Repito, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es lo contrario de Satanás, que sin ser Dios quiso ser igual a Dios. Oído, Satanás sin ser Dios quiso ser igual a Dios. Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
se da la kenosis. ¿Qué es esto de kenosis? Se escribe con K, K-E-N-O-S-I-S, la kenosis, término en griego que significa vaciarse o despojarse. El término kenosis relacionado a Cristo implica, significa el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos, que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. Oído, Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca. Sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación o de regeneración de una humanidad que está caída en Adán. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. Nunca lo hizo. No lo debía hacer. Por eso es que Satanás, cuando le dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y la única forma que las piedras se conviertan en pan es que Jesús apele a su divinidad. Porque Dios puede hacer de las piedras hijos, igual puede hacer de las piedras pan. Satanás lo que quería era que el verbo asumiera la tentación y Jesús operara en la divinidad, convirtiera las piedras en pan y llevarse a dos pájaros, aceptes el término, con un solo tiro. Cae la persona de Jesús y cae el verbo a la vez y se destruye esto. No hay más que hacer con el hombre. Nos perdemos eternamente porque Dios no tiene más por dónde salir. El único y lo último que Dios tenía para redimir al hombre era Jesús. Si Jesús le falla, no sé qué hubiese pasado. Señores, la kenosis en Jesús se dio en que, siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no había operar, no debía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en la que Jesús manifestó su divinidad, pero dichos actos no afectó el ministerio de salvación o la regeneración del hombre. ¿Cuáles son esos? Uno, recibió adoración. Mateo 4:33, Juan 5:23, solo Dios recibe adoración. Dos, perdonó pecado. Marcos 2:1 al 12, Lucas 7:48-49, solo Dios perdona pecado. 3, se tituló el Señor del día de reposo. ¡Wow! Marcos 2:28. En otras palabras, yo hice el día de reposo. Aquí está el Señor del día de reposo. 1, 2, 3, 4, se adjudicó el yo soy, que solo le pertenece a Dios y a su independencia. O sea, cuando Jesús dijo yo soy, utilizó el término Ayad, que es el eterno presente de Dios, según Juan 6:35, Juan 6:41, Juan 6:48, Juan 6:51, Juan 8:24, Juan 10:7 y Juan 14:6. Póngamelo en la Biblia, ahí está. Y el otro aspecto que viene siendo el número 1, 2, 3, 4, el número 5, cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras, según Mateo 5:21-28. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Ahora, debemos aclarar, oído, que todas estas manifestaciones en su divinidad negativamente no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. No lo afectaron para nada. Cuando nos referimos al afectar al plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. ¿Cuál es, maestro? El diablo en el huerto del Edén venció a un hombre, ya lo dije, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo. No podía ser Dios.
Porque, primero, como Satanás podría decir, yo no vencí a Dios, de paso no lo puedo vencer. Yo vencí fue un hombre. Y dos, no hay pelea entre Dios y el diablo porque el diablo no puede con Dios. Por favor, es una falta de respeto de parte de Dios ponerse con el diablo. El diablo no puede con Dios. Dios es el creador, el diablo es una criatura y más caída. Entonces tenía que ser el hombre, el Dios hombre, Teantropos, el Dios hombre, el verbo hecho carne que venciera al diablo. No podía ser Dios. Entonces, esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. No hay ni un milagro. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. Hechos 10:38 dice, cito, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo, deshizo las obras del diablo, ¿a través de qué? Del poder del Espíritu Santo que moraba en él. Nunca apeló a su divinidad. Si usted va a Mateos 12:28, Jesús afirma expulsar, Jesús mismo lo dice, que todos los demonios que él expulsó en el transcurso de su ministerio fue posible por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Fue el Espíritu Santo el que echó fuera los demonios a través de Jesús. Lo dice Mateos 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Si usted va a Lucas, el capítulo 4, verso 14, se nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea que en el comienzo de su ministerio, Jesús lo llevó a cabo fue por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Jesús no podía o no debía comenzar su ministerio si no es a través del poder del Espíritu Santo. Les voy a presentar esto. Señores, Jesús se valió, uno, de la persona del Espíritu Santo que estaba en él. Dos, y de la fe que depositó en la palabra que el Padre Eterno le dio. Jesús tenía una comisión, había una palabra, había una ordenanza y Jesús depositó la fe en esa comisión, en esa palabra. La fe la depositó en ella y eso fue lo que permitió el activar o el que el Espíritu Santo operara a través de él. Igual va a pasar con nosotros. Tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos el Espíritu. ¿Por qué no está sucediendo eso? Ahora, las Escrituras solo registran un milagro que se dio por la intervención del Verbo en la vida de Jesús. Y este fue en las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dichas demandas. Analicemos el pasaje. ¿Qué dice el texto? Cuando María apela a Jesús porque se acaba el vino, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Quiere decir que quien hizo el vino y quien convirtió las aguas en vino fue el Verbo, no fue el Espíritu Santo que estaba en Jesús, ni fue Jesús, fue el Verbo. Ahora, seguidamente, al darse la kenosis, se dio en Jesús lo que se llama la plerosis, o lo que se conoce como la plerosis. Palabra en griego que se encuentra en Lucas 4:1, que significa el ser revestido, dotado, rebosado, llenado, completado de algo de alguien, en este caso del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces, señores, debemos decir que todas las obras, milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús, no las hizo. Jesús no las hizo personalmente.
en forma directa. Las hizo el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Esto es lo que enseña la palabra en Mateo 12:28, Lucas 4, 14, 19, Lucas 5, 17, Hechos 10, 38. Señores, fundamentados en ellas, podemos alegar, en la información que nos da los textos que le acabo de dar, podemos alegar que no fue Jesús quien hizo las obras, fue el Espíritu Santo de Dios en el cual moraba en Jesús que llevó a cabo todas las obras. Jesús fue un canal y un medio por la cual el poder del Espíritu se manifestó, por la cual el poder del Espíritu fluía. ¿Se acuerda cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto y Jesús dijo, de mí ha salido poder? Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. De esta forma, Jesús llevó a cabo su ministerio y antes de ser ascendido a los cielos, les dio la comisión a sus discípulos para que se manifestara el poder del Espíritu Santo en ellos. La iglesia, usted y yo, somos el canal y el medio por donde fluye y se manifiesta el poder de Dios a través de su Espíritu, igual como se manifestó en Cristo, se debe manifestar en nosotros. Por esta causa, Él les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Les pidió encarecidamente que no hicieran nada hasta que el poder viniera sobre ellos. Lucas 24, 49, mira lo que dice. Cito, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido con poder de lo alto. Hasta intervalo de tiempo, no se muevan. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, que Él dijo de mí. ¿Qué? Señores, ¿qué es lo que quiero presentar con estas verdades del reino? ¿Por qué la iglesia está viviendo, está tan, como dijera, tan apática? La iglesia no parece ser la luz del mundo, sino que está eh, sumergida en el mundo de tinieblas. En vez de ser luz y disipar las tinieblas, hay mucha tiniebla dentro de la iglesia. En vez de ser sal de la tierra para preservar la corrupción del mundo, la iglesia está sumergida en la corrupción del mundo, participando de la corrupción del mundo. El mundo está esperando la manifestación de Dios a través de la iglesia. La solución del mundo no está en los políticos, no está en los hechiceros, los brujos, los agoreros, los encantadores. La solución del mundo está en la iglesia, somos nosotros. En nosotros mora el poder más grande y más formidable de este universo, quien creó, el poder que creó el universo. En nosotros mora, está en nosotros, vive en nosotros, pero está circunscrito, está apagado, está contristado, lo tenemos atado. Y usted sabe por qué. Porque el vivir una vida en el Espíritu no es nada fácil. No es nada fácil. Supiera usted. Mire, y termino con esto. El Espíritu Santo, así como viene a manifestar el fruto, también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también opera en la iglesia con sus dones.
los dones del Espíritu Santo que Pablo escribe de ellos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo es claro en el asunto. Los dones de poder, los dones de revelación y los dones de expresión oral. Poder, fe, milagro y sanidad. Los dones de expresión oral, lengua, profecía e interpretación. Y los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, incluyendo las visiones. Pero esto es un punto que no voy a profundizar en este estudio, porque tenemos un estudio que lo voy a dar, que tiene que ver todo lo que está presentado en el texto sagrado, por lo menos lo que se me ha sido iluminado en relación a la manifestación de los dones del Espíritu. Porque una cosa es hablar de los dones del Espíritu y otra cosa es hablar del Espíritu Santo como un don de Dios para la iglesia. Eso hay una gran diferencia, porque el término utilizado para referirse a los dones del Espíritu es carisma, mientras el término que se utilizó en griego para hacer referencia al don del Espíritu Santo, al Espíritu Santo como don, es dorea, según Hechos 2:38, Hechos 10:45 y Hechos 11:17. Pero como lo dije ahora, ¿no? Usted me pone a escoger entre un creyente que tenga fruto y uno que tenga don y me quedo con el que tiene fruto, porque el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero no puede imitar el fruto. Este es un estudio que lo vamos a dar después, no nos vamos a quedar en él, ¿ok? No nos podemos quedar en él. Yo creo que te lo dije al principio, que según lo que está escrito en Juan 2:3 al 16, Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo, según Juan 14:17. Entonces, según los textos antes mencionados, Jesús es primordialmente un don de Dios para el mundo y el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. Entonces, teniendo el conocimiento del Espíritu Santo como el don de Dios para la iglesia, se debe tener cuidado en no darle el primer lugar a los dones del Espíritu, en lugar de dárselo al dueño y Señor de los dones. ¿Ya? O sea, el orden de valores y prioridades correcto es que el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan al segundo lugar. Lo otro es, otro de los errores en que no debemos caer, es hacer, en otros errores en los cuales no debemos caer, es hacer de quienes manifiestan los dones una estrella. Porque no son ellos, es el Espíritu Santo de Dios en ellos. Da pena y tristeza ver cómo se promociona más el receptor de los dones que el mismo Espíritu Santo, que es el Señor de los dones. Entonces, este estudio lo voy a dar con más profundidad cuando empecemos a hablar de los dones del Espíritu Santo en este mismo canal. ¿Okay? Maestro Briceño se despide de ustedes. Ya este es nuestro último estudio de neumatología. Hemos terminado ya, gracias al Señor. Vamos a comenzar el estudio de la fe. Ya lo tengo anunciado. Vamos a comenzar. Los que puedan adquirir el manual ya pueden empezar a adquirir su manual. Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle que oren mucho por mí. Bastante. Las tinieblas se están defendiendo, están atacando. Ayúdenme. Oren por mí, cúbranme en oración. La oración del justo puede mucho. Cúbranme cualquier atentado, la invasión de una enfermedad, en fin, cúbranme. A mis hijos, a mi nieta, a todos. 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. 3, si puedes obtener el manual, lo puedes hacer. Pregunta por el número de WhatsApp 786-604-3352 más 1, 786-604-3352. Y pregunta, maestro, ¿cómo adquirimos el manual? Vamos a dar información. Y número 4, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos con honores. Ofrenda. Lo hemos recibido y le hemos dado un buen uso a la ofrenda. Eres agradecido. Dios te está usando, Dios te está enseñando a través de este ministerio. Sé copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra, dice el texto sagrado. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno,
a través del sistema Zenless, una de las formas. El usuario es mi número, uno de los usuarios es mi número, +1 786-604-3352. Ese es uno. Y el otro usuario es mi correo, josebriceno71@gmail.com. josebriceno71@gmail.com, Briceno con 6 con N. josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal. Esta mañana recibimos una ofrenda, hace 2 días, perdón, una ofrenda por PayPal. Y gracias por el que hizo ese envío. Buen uso le vamos a dar al dinero. Tenemos mucho respeto por eso. ¿Cómo hacemos, maestro? El usuario es mi otro correo, josén77bricenoa77@gmail.com. De nuevo, josén77bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Está fuera de los Estados Unidos, también lo puedes hacer por MoneyGram o por Western Union, por colocando los nombres de 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno con 6 con N. José Nicolás Briceno Aldana, para recibir en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Okay. Me envías el capture por mi teléfono, en WhatsApp, para poder hacer el reclamo. El maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.